Mario Vargas Llosa obtuvo este premio y este es un reconocimiento a la creatividad y constancia de un peruano que se ha dedicado su vida entera a celebrar la libertad del ser humano, pero también a un escritor que considera a la literatura como pieza fundamental de la democracia, el pluralismo y la coexistencia en la diversidad. David Reyes nos ofrece esta noche una semblanza de Mario Vargas Llosa con los testimonios de las personas que compartieron con el escritor muchos años de su vida. Si tengo que seleccionar algo, muchas cosas me hacen feliz, pero creo que nada me ha dado a mí tanto equilibrio, nada me ha hecho acercarme más a esa plenitud con la que todos soñamos, que mi vocación. El poder dedicar tantas horas, tantos días, tanto tiempo a aquello que para mí pues no es nunca un trabajo, aunque también lo sea, escribir, fantasear, imaginar, ver poco a poco cómo una historia toma forma. Esa experiencia para mí sigue siendo todavía, a pesar de que llevo tantos años escribiendo, algo milagroso, algo rejuvenecedor, estimulante, que me llena de entusiasmo y también de miedo y que me hace vivir intensamente, ¿no? No se deje llevar por la indiscutible genialidad de Mario Vargas Llosa. En realidad, hay varios hombres detrás de él. Está el escritor obsesivo y metódico que cada mañana se sienta solo frente a su escritorio y durante horas no deja de crear. Está también el intelectual modesto que ante sus amigos se ríe de sí mismo y convierte cualquier suceso de su vida en una hilarante aventura digna de contar. Está el hombre idealista, de ideas claras y alma transparente, que no deja de decir lo que piensa siempre y a pesar de lo que le pueda costar. Y está, por último, el padre ejemplar y el abuelo consentidor, que solo delante de sus nietos deja de lado su papel en la historia para hacerlos soñar. Todos esos hombres se llaman Mario Vargas Llosa y hoy son el orgullo del Perú. Bueno, yo soy peruano, yo lo que hago, lo que digo, expresa el país en el que he nacido, en el país en el que he vivido las experiencias fundamentales que marcan a un ser humano, que son las de infancia y juventud. De tal manera que el Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste, yo soy el Perú. Conozcamos ahora al Nobel y escuchemos hablar de él a quienes lo conocen de verdad, sus grandes amigos. ¿Qué lleva a un escritor a ser magistral? ¿Basta acaso con el talento y la ilusión? ¿Cuál es la rutina que conduce al éxito? Mario Vargas Llosa, dicen ellos, no es producto de la casualidad, sino de la más rigurosa disciplina. Mario es una persona que va a un paseo y sin embargo se encuentra tiempo en la mañana de escribir 3 horas. Es decir, es una persona que nunca cesa de trabajar. Es muy metódico. Muy metódico. Uy. Es una persona que, por ejemplo, caminar 1 hora después de levantarse es una cosa que nunca deja de hacer. Cuando Mario empieza a escribir a las 9 de la mañana todos los días, después de esta carrera y de leer los periódicos, a las 9 de la mañana, y de entre las 9 de la mañana y las 2:30 de la tarde, más o menos, que es la hora que termina de escribir, nada puede perturbarlo de eso. Y la guardiana que garantiza que eso no suceda es Patricia. De manera que es un alter ego, ¿no? Es una persona que saca la cara por él, y que se ocupa de que él pueda hacerlo solo. Sonará cliché, pero es cierto aquello de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Mario ha dicho y repetido que sin Patricia, su esposa, él nunca hubiese podido dedicarse a escribir. Ella es el gran soporte de su vida. Patricia es la persona que carga con todo el trabajo más duro y más difícil de esta existencia, que como tú sabes es una existencia muy movida, muy complicada, una existencia que tiene
partes maravillosas, desde luego, pero que tiene muchas complicaciones, ¿ah? Y la verdad es que todas las complicaciones caen sobre Patricia, pues sí, las sobrelleva con mucha eficacia y con mucho espíritu de sacrificio también. La vocación de escritor es una vocación bien posesiva y absorbente, entonces yo creo que 2 personas en una familia, escritores, hubiera sido imposible. Creo que funcionó mejor la cosa de la otra manera. Es curioso, pero aquella disciplina no es precisamente una herencia del Colegio Leoncio Prado, a donde su padre lo llevó, como él mismo dice, para que se haga hombrecito y dejara esa tontería de escribir. Mucho menos del único año en el que llevó una vida bohemia, a los 15, cuando trabajó en la Crónica. Durante esos años, eso sí, encontró en la literatura un refugio maravilloso que lo alejaba de un mundo que consideraba vacío. Yo creo que sin el Leoncio Prado yo no hubiera conocido el Perú. Allí yo descubrí que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, ¿no?, de pituquitos, miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, diversa, de blancos, de negros, de indios, de chinos, ¿no?, que había pobres y que había ricos y todo eso, que puede llegar a ser muy traumático en un momento dado, fue extraordinariamente instructivo. Ahí mostró la vida de verdad, el país de verdad, y bueno, y además me dio el tema de mi primera novela, o sea que imagínate, ¿cómo no voy a estar agradecido de esa experiencia, no? Ya luego, la vida misma le enseñaría que la disciplina era la única forma de llevar a bien su vocación. Mario, muchacho, fue indisciplinado. Posteriormente Mario solo, sin que nadie le diga nada, empezó a disciplinarse, a autodisciplinarse, de una manera realmente extraordinaria y muy elogiosa. Se mete a su despacho, echa llave y no contesta el teléfono ni nada, ni habla con nadie, sino se pone a trabajar rigurosamente cada hora que está escribiendo. Pretender hablar con él en la mañana no es posible. Pero no imagina al escritor como a un hombre aburrido, adusto y de mirada quejumbrosa. Mario siempre tuvo espíritu de pillo. ¿Cómo explicarse sino que a los 19 años se haya casado a escondidas con su tía Julia, 10 años mayor que él, y que luego haya huido a París? Ser escritor es de por sí una profesión temeraria, pero en la vida real, felizmente, él no se toma las cosas tan a pecho. Yo creo que eso es lo que lo hace un hombre que podrá tener cronológicamente 74 años, pero créame, es el hombre más joven que yo conozco, porque permanentemente está lleno de una energía y de una alegría, de una curiosidad que acompaña con una enorme sencillez. Mario Vargas Llosa es un escritor a tiempo completo, un hombre que hace gala de un humor inteligente y convierte su vida cotidiana en una gran novela. Veníamos de un vuelo de Jauja, ¿no?, en un pequeño avión, él, su esposa, un amigo común y yo, y entonces en ese vuelo el avión se movía incesantemente, ¿no? Entonces yo sospecho, haberme puesto de un color parecido al verde palta en la cara, ¿no es cierto? Y entonces él se preocupó, me dijo: Beatriz, ¿qué pasa? No te preocupes, el avión va a estar tranquilo. Y estiró la mano y me tomó la mano y me dijo: ¿qué es eso? ¿Qué tienes en la mano? Entonces yo abrí mi mano y tenía mi rosario, porque venía rezando el rosario. Patricia, Beatriz está asustada. No, entonces con esa cosa tan tierna que tiene Vargas Llosa, se puso a recitar. Y recitaba, y yo lo miraba y recitaba, voz en cuello, me recitaba, Aquiles. Entonces yo lo miraba y claro, estaba tan atenta a este gran hombre recitando, ¿no es cierto?, que el miedo creo que se me pasó. Bueno, aterrizamos, no sé, unos cuantos minutos después, 20 minutos después, se abrió la puerta del pequeño avión y se acercaron dirigentes, ¿no es cierto?, del Movimiento Libertad y le preguntaron: Mario, ¿y cómo fue el viaje? Hoy, Beatriz blandía 2 rosarios, casi me ahorco con uno, sacaba de la cartera los detentes, las jaculatorias y finalmente sacó incienso, casi nos ahogamos, Patricia y yo, 5 de rodillas, y decía: placa, señor, tu ira. Y yo lo miraba y había imaginado, tal cual lo escribió en El pez en el agua. Es una de las partes hilarantes en las que él cuenta lo que escribió y lo que él había imaginado, evidentemente. Siempre fue así.
En gran parte, sus novelas son una suma de viejos recuerdos. En La ciudad y los perros, que marcó el inicio de su carrera, retrató con inmensa sensibilidad sus años en la escuela militar y la Lima machista y prejuiciosa de los 50. Pero sería mucho después, en El pez en el agua, donde narraría el suceso más importante de su vida, la reaparición de su padre, un hombre brutal al que daba por muerto, y el terrible distanciamiento de la familia que lo había criado a los 10 años. Yo creo que ningún hecho me ha marcado tanto, ni ha tenido efecto tan prolongado como descubrir a los 10 años que mi padre no estaba muerto, que mi padre existía y que lo iba a conocer allí, e irme a vivir inmediatamente con ese señor desconocido que resultó siendo mi padre. No, ese es para mí el trauma fundamental de mi vida. Mi vida cambió a partir de este momento, ¿no? Desde luego todavía a veces siento como un estremecimiento cuando yo recuerdo esa mañana en Piura cuando mi mamá en el malecón Eguiguren me dijo esa frase, por supuesto inolvidable, ¿eh? Bueno, tú sabías que tu papá está vivo. Y yo recuerdo mucho haberle dicho, sí, mamá, y haber pensado, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo vivo? Si mi papá está en el cielo, si mi papá yo le rezo en las noches, ¿eh? Y bueno, y haberle preguntado, y lo voy a conocer, sí lo vas a conocer ahora mismo, te voy a llevar ahora mismo al hotel de turistas de Piura porque ahí está tu papá. Aquel fue un episodio terrible que lo marcó para siempre. Yo descubrí el miedo a partir de ese momento. Yo creo que antes nunca había tenido miedo. Y a partir de ese momento sí ya tuve miedo, ¿no? Tuve miedo, supe lo que era el miedo, ¿no? Si realmente mi padre me hubiera conquistado, seducido, ¿no? Pero él se encontró con un extranjero también, ¿no? Había un niño allí que por otra parte representaba todo lo que él detestaba en la vida. Y se encontró con un niñito mimado, caprichoso, ¿ah? Seguramente, como digo, insoportable. Un niñito que le cayó un poco mal. Sí, entonces ahí yo creo que en él hubo una frustración muy grande, ¿no? Y después un niñito que lo que le gustaba en la vida era escribir poemas, ¿ah? Algo que a mi padre lo enervaba, ¿ah? No tanto por incultura, sino porque él asociaba esa actividad a las cosas que le parecían más detestables, la bohemia, por ejemplo, ¿ah? E incluso la mariconería, ¿ah? No, él quería que yo fuera un hombre, ¿ah? Y para él un hombre, pues era eso, es una manifestación de la virilidad. No, un cachaco no, pero alguien viril, alguien que no perdiera su tiempo escribiendo poemas, ¿no? Además, ese señor me robó a mi mamá, ¿no es cierto? Mi mamá vivía para mí y de pronto ya no empezó a vivir para mí, sino para ese señor, ¿ah? Además, ese señor no era el papá que yo esperaba. Yo tenía una foto de mi papá cuando era marino, ¿ah? Muy buen mozo, muy joven. Y de pronto ese señor, pues, había perdido la mitad del pelo, ¿ah? Era un señor que tenía muchos años, entonces yo también me sentí defraudado. Digo, oye, ese no es el papá que yo tenía, el papá que yo tenía es el que está en mis fotos, en el velador, ¿no es verdad? Entonces tuvimos una mutua decepción. Los años anteriores habían sido felices. Criado por los abuelos maternos y acompañado de una numerosa familia, el pequeño Mario había crecido entre la ciudad boliviana de Cochabamba y Piura, a donde su abuelo, Pedro Llosa, llegó para ser prefecto de la ciudad. Allí, en el Colegio San Miguel, conoció a Javier Silva Ruete, ese fiel amigo al que hasta hoy llama cariñosamente